Muy buenos días, amados hermanos. Les saludo en el amor del Señor. También a quienes nos ven a través de nuestra transmisión y nos escuchan a través de nuestra aplicación ICLS 24/7. Bueno, les invito a abrir la Biblia en el libro de Romanos, en el capítulo 14. Libro de Romanos, capítulo 14. Vamos a leer del versículo 1 al 4, siendo el 4 el tema que vamos a abordar el día de hoy. Romanos capítulo 14, versículo 1 al 4. Recibid al débil en la fe, pero no para contender sobre opiniones, porque uno cree que se ha de comer de todo, otro que es débil come legumbres. El que come no menosprecia al que no come, y el que no come no juzgue al que come, porque Dios le ha recibido. ¿Tú quién eres que juzgas al criado ajeno? Para su propio Señor está en pie o cae, pero estará firme, porque poderoso es el Señor para hacerle estar firme. Padre, esta mañana venimos a tu presencia, agradecidos como siempre por la libertad que tenemos, Señor, de reunirnos, Señor, por la libertad que tenemos de escudriñar, de tener tu palabra en nosotros, con nosotros, Señor. Y, Señor, también por este tiempo en que podemos aprender de ti. Gracias, Padre amado, en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, nosotros comenzamos ya esta sección de la carta del apóstol Pablo a los Romanos, recordando siempre que es una carta, por lo tanto su lectura es continua. Obviamente, por razones del estudio, hacemos separaciones y de alguna manera desestructuramos la carta a fin de poder digerir mucho mejor la inmensa cantidad de información que existe. Sin embargo, no olvidemos que hay un hilo conductor en esto, y aunque Pablo toca y aborda varios temas, el tema central es que él quiere afirmar a sus hermanos en Roma, hermanos a los cuales no conocía todavía personalmente, y de alguna manera esta iglesia se forma a partir de otros cristianos que llegaron a Roma, la capital del imperio, con todo lo que eso significa, y el Señor levanta una iglesia en ese lugar. No sé siquiera si pudiésemos comparar Roma propiamente tal con Nueva York, con alguna capital importante, porque en el fondo no era una capital importante de un país, sino que era la capital del mundo conocido. Por lo tanto, estamos hablando de una instancia que a lo mejor pudiésemos tener algunos atisbos nosotros al reconocer algún tipo de capital de un país importante. Pero el tema es que esta iglesia carecía de mucha información de carácter doctrinal, que es lo que Pablo trata a lo largo principalmente de los 10 primeros capítulos. Y si ustedes se recuerdan, incluso toca la temática en relación a los judíos y los gentiles, porque a esta altura también la expansión de la iglesia estaba produciendo un fenómeno natural, en el sentido de que la dinámica de la población de la iglesia ya no era como comenzó en la ciudad de Jerusalén, con una iglesia completamente judía, completamente judía. A medida que la iglesia se va creciendo y va esparciéndose por el imperio, se va cambiando la dinámica de la población, y encontramos entonces que cada vez se hace más mixta, por decirlo de alguna forma, gentiles y judíos, y vamos a llegar después, décadas después, a que prácticamente va a ser completamente gentil. Por lo tanto, lo que estamos viendo acá en la carta a los romanos son los primeros tratamientos que hace el apóstol a la iglesia, que cambia su población, que cambia sus integrantes. Encuentra por primera vez, porque en la iglesia en Jerusalén, en Judea y en el Israel propiamente tal, carecía por supuesto de estos problemas, porque todos provienen de la misma cultura y del mismo proceso religioso del que salieron. Entonces, lo que está produciéndose aquí es un choque inmenso cultural. También nosotros
no podemos dimensionar ese choque porque obviamente nuestra cultura en general es como una mezcolanza de muchas cosas, ¿ya? Pero en el caso de los judíos no existía esta mezcolanza. Los judíos tenían una formación y tienen una formación estricta, y todo lo que no esté enmarcado en la palabra de Dios, en el Antiguo Testamento, en el caso de los judíos, pero además de eso, en las tradiciones milenarias que ellos practican, que no necesariamente están en concordancia con lo que la Escritura dice, pero como toda tradición llega a ser tan importante como la palabra misma. Si no, nosotros, imagínense, si tú provienes del catolicismo romano, probablemente estés influenciado o estuviste influenciado por muchas tradiciones que no se compadecen con la Escritura, pero están tan arraigadas que parece que son parte de la voluntad de Dios. Bueno, toda esta explicación es para que nosotros entendamos que Pablo resuelve de alguna forma una serie de preguntas que se le hacen. Recuerde que todas las cartas de Pablo son respuesta a algo. Alguien le escribe y él responde. ¿No es cierto? Él responde cómo se tiene que hacer esto, cómo se tiene que hacer esto otro, como acá y allá, ¿no es cierto? Y por lo tanto, nosotros nos encontramos frente a respuestas de cosas doctrinales en los primeros 10 capítulos, pero después son respuestas que tienen que ver con algo que no es doctrinal, pero que llega a ser tan influyente en las iglesias que debe tratarse a lo largo de a lo menos 2 capítulos, que son justamente esos choques culturales que pueden existir entre los miembros de la iglesia, producto de formación, ¿no es cierto?, producto de educación, producto de muchas cosas que hace que, en definitiva, aparezcan estas diferencias que, como digo, llegan a ser muchas veces, incluso en algunos casos extremos, motivo de separación o de división de la iglesia. Entonces, una iglesia no acepta la adoración o el canto a menos que sea o exclusivamente con un piano. Otras agregan, como en el caso de nosotros, una batería, otros, entonces, y hay iglesias que se dividen y se han dividido porque hay ciertos instrumentos que son declarados sacros y otros no. Entonces ya la espiritualidad pasa no a depender de una relación con Dios, sino a que si hay o no hay batería. ¿Se entiende? Y eso es una realidad. Alguien es espiritual o no lo es. Una mujer si usa falda o usa pantalón. O, por lo tanto, empezamos nosotros a tener una forma de abordar estas diferencias que caen directamente en un juicio. En un juicio. Y eso es a lo que el apóstol aquí está apuntando. Había un juicio de aquellos que se llaman débiles, que vuelvo a insistir, no son débiles en cuanto a su fe en el Señor, son débiles en cuanto a que su formación es tan potente que cualquier cosa que se parezca a algo extraño, o sea, extraño, mejor dicho, a su formación, lo consideran inmediatamente pecaminoso. El problema aquí en Roma era si se comía carne o se comía legumbre, ¿ya? Si se comía carne o se comía legumbre. ¿Recuerdan el problema en Corinto? Muy parecido, pero tenía otra arista. No había mucho problema si comían carne o no, sino que si esa carne era sacrificada a los ídolos o no. En el caso de los Gálatas, otro problema, si había que circuncidarse en el caso de los varones o no. En Éfeso, cuando Pablo le escribe a Timoteo y le dice, te dejé para que tú corrijas ciertas cosas, no está hablando necesariamente de cosas doctrinales, sino que mucho de lo que se habla en la primera parte de la carta a los Corintios tiene que ver justamente con situaciones de carácter doméstica, si queremos, ¿no es cierto?, que no tienen una injerencia doctrinal. Y una de las grandes cosas que existía en la iglesia de Éfeso era la vestimenta de las mujeres. Entonces ahí dice que, bueno, Pablo, ¿cómo zanja esto? Dice, bueno, la mujer que se vista de forma decorosa, que no haga aspaviento a lo mejor, porque aquí voy al choque cultural. Las mujeres
de origen pagano, cristianas de origen pagano, se vestían de una manera. Las mujeres de origen judío se vestían de otra manera. ¿Ya? Las mujeres de origen pagano se acicalaban, se ponían aros, collares, ¿no es cierto? Y mucho de esto, y llegaban a la iglesia y encontraban a la hermana proveniente de una cultura judía y judía estricta. Si tú vas hoy día al barrio Mea Sharim en Jerusalén, que es el barrio más ultra ortodoxo que hay, vas a encontrar a todo el mundo igual, hombres y mujeres. Los hombres vestidos siempre igual, no hay un tono de color, y las mujeres todas con un... Imagínense que las mujeres llegan a... se rapan. Los mejores negocios en Mea Sharim son los negocios de peluca. Las mujeres no tienen su propio cabello y andan tapadas, y cuando salen sin eso, usan su peluca. Entonces, ¿cómo llegan a eso? No tengo idea. Pero no tiene nada que ver ni con peinados ostentosos ni con ninguna cosa. ¿No es cierto? Entonces, imagínate tú una mujer, un matrimonio salido de ese barrio y que se convierte al Señor por la gracia de Dios, y que entre acá y veas a las hermanas arregladitas, ¿no es cierto? Teñiditas, estiraditas, apretaditas. Bueno, no todas, pero como decía mi general, salvo honrosas excepciones. Entonces, ¿cómo vería esto? O en cualquier iglesia latinoamericana, le resultaría un choque gigantesco, ¿no es cierto? Un choque gigantesco. ¿Cómo sería que se acerque un hermano a saludarla, ¿no es cierto? Porque esas mujeres, hoy, siglo XXI, no hablan con nadie menos con un varón. Dentro de Israel hay una multiculturalidad religiosa. Y entonces tienen grandes divisiones. Están los religiosos, los ortodoxos, los ultraortodoxos, y están estos en el barrio de Mea Sharim. Si lo quieres buscar en internet, hay algunos documentales que hablan sobre eso, y para ver cómo sería eso. Es trasladarse al siglo XVIII-XIX. Bueno, todo esto se está produciendo en la iglesia, en Roma, y en todas las iglesias que se están distribuyendo a lo largo del imperio. Entonces, Pablo trata esto. Les recuerdo, en el caso de Roma era comer carne o solamente legumbres. En el caso de Corinto, carne a los ídolos o carne no dedicada a los ídolos. En el caso de los hermanos de Galacia era si había que circuncidarse y otras cosas más que se agregaban como judaizantes. En el caso de Éfeso había problemas con la vestimenta. En fin, muchas cosas al respecto. Cosas que hoy día puede resultar a lo mejor no tan tajante en lo cultural, pero sí muchas veces en relación a gustos que las personas tienen, a tendencias que no necesariamente, y de hecho no son pecaminosas, pero que pueden molestarte o molestarme. Ustedes saben por qué nosotros nos vestimos todos así, no porque seamos de Mea Sharim, no. ¿Sabe por qué nos vestimos así? Porque es una forma de evitar cualquier distracción, pero no significa que somos más o menos espirituales. Porque si tú vas a una iglesia en California, en verano, el pastor está de short, de chala y una guayabera y todo lo otro. A mí me chocó. Estaba recién convertido o llevaba muy poco tiempo y me chocó porque no pude concentrarme. Mentira, porque no entendía nada, ¿verdad? En inglés. Pero igual me distraía, era como para hacerme el bilingüe, pero no. Entonces, me chocaba, o sea, claro, porque todo con chor y era como
recital en la playa. Una iglesia gigante. Porque uno tiene otra formación, no siendo estricto y todo, y entendiendo un poco, pero igual cuesta un poco adaptarse a eso. Entonces Pablo viene a solucionar esto, hermano, porque esta situación fue fuerte en esta época y puede llegar a ser fuerte también en nuestra época, porque provenimos de culturas familiares distintas, culturas religiosas. Hay hermanos aquí que han venido de una iglesia metodista pentecostal o pentecostal extrema y muchas otras cosas, ¿no es cierto? Y les va a chocar mucho de esto. Así como si tú vas a una iglesia de estas características, probablemente también te sientas extraño porque vas a ver otro tipo de vestimenta, otro tipo de forma de hacer un servicio. Pero lo claro es que Pablo le está hablando aquí a hermanos. Estos son hermanos, ¿ya? Y eso, por favor, es lo primero. Somos hermanos. No se trata de cuestionar nuestra salvación en función de estas cosas de carácter secundario, ¿ya? Entonces, dice en el versículo 4, después otra vez voy a leer, recibid al débil en la fe, pero no para contender sobre opiniones, está claro. Porque uno cree que se ha de comer de todo, otro que es débil come legumbre. El que come no menosprecie al que no come, y el que no come no juzgue al que come, porque Dios le ha recibido. ¿Ves? Son hermanos. Dios nos ha recibido. Somos suyos. Le pertenecemos. Y en ese contexto tomamos la primera parte del versículo 4. Tú, ¿quién eres? Eso es lo primero. Tú, ¿quién eres? Pablo usa aquí una expresión súper fuerte. Porque cuando yo juzgo a un hermano por cómo se viste, por qué come o no come, y a eso lo llevo a un punto espiritual, y por favor entendamos que el Señor da un principio y dice en orden y decente. Si la persona está en orden y decente, pero a mí no me gusta, eso, hermanos, es pecado. Porque cuando yo no soy un instrumento de gracia, me transformo en un instrumento de juicio. Nunca es neutral. Pregunta, ¿cuántos de los que estamos aquí presentes, y por favor no levanten la mano, nos consideramos enjuiciadores? Seguramente todos nosotros. ¿Viste? ¿Pero cómo? ¿Qué? Y todas esas expresiones, ¿no es cierto? Bueno, ¿a título de qué? Es más, si tú crees que puede ser un aporte para ese hermano o hermana, acércate, como lo vamos a ver más adelante, con amor. Hazle ver, incluso si la persona está en una situación pecaminosa. Pero tenemos que evitar y internalizar el ponerle freno a una cultura que no es solamente parte de la iglesia, es parte del ser humano. Prende un programa de televisión, el que sea, y se basa en criticar a alguien, independiente si ese alguien lo hace bien, mal o lo que es así. Y el que está criticando parece que tiene la solución a todo lo que necesitamos. Y nosotros sabemos por experiencia que no es así, porque ese alguien llega después a ese puesto, a ese lugar, y la cosa sigue igual. Entonces, ¿de qué quiere Pablo hablarnos acá? De no juzgar, porque el emitir un juicio, ¿sabes qué? Nos coloca inmediatamente en una posición que Dios no nos ha dado. Una posición donde nos creemos mejor, donde nos creemos más espirituales, y eso es algo que tenemos que enfrentar, porque es verdad, porque no nos justifiquemos, no, pero es que lo que pasa es que, y empezamos a patalear, no, lo digo por mí en primer lugar, hermano, por mí, por supuesto.
Y peor aún cuando empezamos a juzgar intenciones. Ah, no, sí, seguramente me dijo eso porque, claro, y empezamos a tejer una hebra y después no solamente nos transformamos en jueces, sino que sospechamos de todo el mundo. Nos acordamos de 1 Corintios 13, el amor todo lo cree. Todo lo cree. Si tú me dices, no lo hice con esa intención, yo tengo que creerte. El que te va a juzgar o a disciplinar, mejor dicho, es Dios, no yo. No yo. Es re difícil, claro, es imposible. Por eso es que tenemos que entender lo que significa el tiempo devocional. El tiempo devocional no es para pedirle cosas al Señor, ni es para escuchar cosas solamente. Es para tener claro cada uno de estos puntos y tirarte como quieras, ¿no es cierto?, en tu tiempo personal con el Señor y rogar que te haga atento a esto, en este caso, o al pecado que sea el que predomina en nosotros. Pero este de juzgar es como general, todos estamos ahí. Que alguien lo exprese o no es otra cosa. Pero nos tenemos que cuidar de eso, hermano. Y claramente está diciendo aquí, ¿tú quién eres? ¿Tú quién eres? 1 Corintios 10:12. ¿Significa eso que no vamos nunca a corregir a alguien? Claro que no. Claro que no. Y te apuesto que cuando hablamos de esto, inmediatamente dijiste, ojalá que el hermano esté escuchando esta cuestión. Ese que critica cada rato, no. No. Ya partimos mal. 1 Corintios 10:12. Así que, después de todo lo que dice, el que piense estar firme, mire que no caiga. No significa andar con miedo. Significa estar siempre consciente de que no estoy puesto como juez. Porque nosotros somos súper livianos para ejercer un juicio, condenar y mandar al infierno a las personas sin ningún tipo de reparo. Sin ningún tipo de reparo. Entonces, no juzgar. La palabra juzgar acá, recuerden, es la palabra crino, que significa emitir una condena. Eso es lo que significa. La palabra catacrino significa discernir, o se traduce, mejor dicho, como discernir. Un cristiano tiene que discernir, por supuesto que sí, pero otra cosa es juzgar punitivamente, condenar a alguien ya por el solo hecho de que su forma es extraña, no me gusta, es raro o rara, y emitimos juicios sobre eso. Y básicamente en función de algo que es muy propio de nosotros, las apariencias. Las apariencias. Porque piensa tú que eso hasta en el mundo secular. Dice, hace un par de décadas atrás ya se inventó o se acuñó, mejor dicho, el término robo de cuello y corbata. ¿No es cierto? Porque cuando tú hablas del ladrón tienes al delincuente habitual, probablemente, pero resulta que hay algunos que parecen muy caballeritos, muy decentes y se roban un país. Entonces, todo eso, hermanos, es fundamental porque ahora las apariencias nos ayudan a formarnos una idea de algo, pero no podemos concluir en función de una apariencia hasta que conozcamos a la persona, hasta que realmente tengamos argumentos reales al respecto y no solamente porque de presencia me cae mal. ¿Has escuchado eso? A lo mejor tú nunca lo has dicho, pero de presencia me cae mal. Como decimos nosotros en chilense y Boston. Entonces, tener cuidado con eso. El que cree que está firme y que se la sabe toda, y esto es en términos de conocimiento,
o en términos de moralidad. Hay muchos que se creen moralmente superiores a otros. Moralmente superiores a otros. No, si yo no, esa cuestión, no. Yo no necesito, no, yo no. O que se cree que se la saben todas. El otro día un hermano me dijo, no, yo no voy, pastor, al estudio porque ese usted lo hizo hace tiempo. Sí, yo sé, pues si yo mismo lo hice. Pues. Una iglesia conforme al modelo de Dios, claro que sé, pues si yo mismo lo hice. ¿Y tú crees que yo no he aprendido en el rehacerlo? Siempre estamos considerándonos a nosotros mejor que los otros. Cuidado que el que piense estar firme, mire que no caiga. Primera de Pedro 2:16. La pugna aquí y a lo que nosotros tenemos que apuntar es al equilibrio entre ese legalismo enjuiciador y ese libertinaje que abre de par en par la puerta sin tener ningún grado de restricción, porque debemos tenerlo. Debemos tenerlo. Primera de Pedro 2:16. El subtítulo en el versículo 11 dice, vivid como siervos de Dios. Y llega el 16, Primera de Pedro 2:16, como libres, pero no como los que tienen la libertad como pretexto para hacer lo malo, sino como siervos de Dios. Claro que somos libres, pero no para hacer lo malo, no para pecar contra Dios, no para pecar contra Dios destruyendo a un hermano o juzgando a un hermano o haciendo cosas que abiertamente sabemos que son pecados, pero soy libre. No, la libertad no consiste en hacer lo que quiero. La libertad consiste en hacer lo que se debe hacer. Somos libres para hacer la voluntad de Dios. Ese es el primer punto. Cuidado con el libertinaje. Cuidado con el libertinaje. Hay ciertas estructuras que deben cuidarse, pero siempre estar monitoreando. Una iglesia no se corrompe hacia el libertinaje de un día para otro. Es un proceso donde se pueden ir soltando amarras en pos de una falsa concepción del amor, o al contrario. Colosenses capítulo 2. Versículo 20 al 23. Pues si habéis muerto con Cristo en cuanto a los rudimentos del mundo, ¿por qué? Como si vivieses en el mundo, os sometéis a preceptos tales como no manejes, ni gustes, ni aun toques, en conformidad a mandamientos y doctrinas de hombre, cosas que todas se destruyen con el uso. Tales cosas tienen a la verdad cierta reputación de sabiduría en culto voluntario. Si tú quieres hacer algo en esas características, es voluntario y es tuyo, pero no tienes licencia para exigirlo a otro o considerar que la espiritualidad del otro está en relación a la forma en que tú haces las cosas. Tales cosas tienen la verdad cierta reputación de sabiduría en culto voluntario, en humildad y en duro trabajo del cuerpo, pero no tienen valor alguno contra los apetitos de la carne. Está claro, ¿no es cierto? Por un lado, cuidarnos del libertinaje y por otro lado, cuidarnos del legalismo. Uno tiene que estar permanentemente revisando la doctrina, la aplicación de la doctrina y estas cosas secundarias que pueden llegar a hacerse cuando yo me muera, ¿no es cierto? Yo no, pero el pastor Carlos predicaba con vestón negro, así que si no es con vestón negro, no, puede ser plomo.
pero que sea plomo, siempre, por una cosa de, uy, le queda bonito ese color. Ya. Entonces la persona está mirando el color y lo otro. No, negro, plomo, da lo mismo. Por decir una cosa. O no sé qué va a pasar. En realidad me da lo mismo, voy a estar allá arriba. Hagan lo que quieran. Pero en honor a la verdad, ¿no es cierto? Cosas que hay que ir revisando. Hay que ir revisando. Permanentemente. No hay espiritualidad adjunta a las cosas secundarias. Las cosas secundarias es para hacer lo más universal posible, algo que nos alcance un poco a todos. Los ritmos en la música, la ocupación principal de nosotros en cuanto a los cantos es la letra. La letra. Y hay ciertos ritmos que obviamente pueden considerarse un poco más complicados que otros. Pero la letra es fundamental, que sea una letra con teología, que sea una letra que en definitiva nos ayude a pensar, que sean escriturales. Pero no significa que solo vamos a cantar himnos, porque eso es como más espiritual, porque no es así tampoco en la historia. Cuando Martín Lutero incorporó el órgano en el culto, fue una cosa que dividió la iglesia. Que dividió la iglesia. Entonces tenemos que nosotros tener esa capacidad de entender que estas cosas secundarias deben tratar de cubrir el más amplio espectro, pero no lo va a cubrir todo, hermanos. Eso no existe. En ninguna cosa que el ser humano haga es capaz de cubrir todo. Siempre van a haber márgenes que no van a estar conforme con eso. El punto es que los márgenes, si han escogido en el Señor estar aquí, tienen que entrar al círculo, por así decirlo. ¿Se entiende? Porque es una decisión personal. Porque a lo mejor ese margen comienza a pujar para que se hagan las cosas conforme a lo que él o ella quieren. Y eso puede traer también problemas. No significa que no tengamos sugerencias, hermanos. Por supuesto, somos todos a sugerir. Pero hágala con las personas que corresponde. Si usted tiene un problema con la música, hable con él. Y si usted tiene un problema con el pastor, hable conmigo. Si usted tiene un problema con la escuela bíblica, hable con Anita. No inicie un fuego innecesario. No inicie un fuego innecesario. Si usted encontró que un hermano estaba viendo algo que no correspondía, hable con el hermano. Por favor, eso es un acto de amor. Pero no encendamos un fuego innecesario. Innecesario. ¿Ya? Bien. Entonces, el equilibrio entre el libertinaje y el legalismo. Somos libres, pero para hacer la voluntad de Dios, y no nos volvamos a someter a cosas que no tienen en sí un efecto espiritual, que pueden ser algo que nos ayude en la disciplina, pero tiene que ser voluntario y personal y con humildad. Casi que la demás gente no sepa. Casi que la demás gente no sepa. ¿Recuerdan cuando Jesús habla de no juzgar en Mateo? El contexto de esa palabra, de esa expresión del Señor Jesús, es después de haberle dicho a los fariseos hipócritas. Porque cuando ayunaban, ¿no es cierto?, se maquillaban la cara para que pareciera demacrada incluso, y la gente dijera por la apariencia, oh. El Señor le dice, no, perfúmate, levanta la cara, lávate, que la gente no se entere. Que la gente no se entere. Bien. Entonces, nunca juzgar, segunda cosa, por las apariencias. Juan capítulo 7, versículo 24. Evangelio de Juan.
capítulo 7, versículo 24. No juzguéis, dice el Señor Jesús, según las apariencias, sino juzgad con justo juicio, con antecedentes, con pruebas. ¿Ya? No solamente que algo que te entró por la vista o algo que supiste de un tercero. Nosotros debemos buscar hacer un juicio justo, discernir de forma justa. ¿Ya? Discernir de forma justa. Santiago capítulo 4. Versículo 11 y 12. Hermanos, no murmuréis los unos de los otros. El que murmura del hermano y juzga a su hermano, murmura de la ley y juzga a la ley. Pero si tú juzgas a la ley, no eres hacedor de la ley, sino juez. ¿Y qué tenemos que ser nosotros? Hacedores de la palabra, no solo oidores. No somos puestos como jueces. No somos puestos como jueces. Uno solo es el dador de la ley, que puede salvar y perder. Pero tú, otra vez, ¿quién eres para que juzgues a otro, para que condenes a otro? Y recuerde, esto no significa no llamarle la atención en amor a un hermano que a lo mejor está pecando en algo. O preguntar algunas cosas. O incluso decir, hermano, yo con todo el amor de él, pero sabes que esto encuentro que se ve mal en general. Cualquier cosa, pero hágala directamente con el hermano o la hermana en cuestión. Entonces, tiene que ser así. Aprender a ser maduros en estas cosas. Como niños en otras, dice, pero en estas cosas tenemos que ser maduros. Maduros. Y entonces yo tengo que estar dispuesto a hacer ese gesto por amor y a recibir ese gesto con el mismo amor. Con el mismo amor. Todos estamos abiertos y debemos estar a que este ejercicio sea en ambas direcciones. ¿Ya? Y no, mira, ¿sabes qué? Que esta cosa, yo, che, tú la otra vez, y empezamos con esa, ¿no es cierto? No estamos recibiendo esto, estamos defendiéndonos. Estamos defendiendo. Yo sé que esto cuesta porque me cuesta. Y no conozco la naturaleza humana porque sea más sabio ni nada. Conozco la naturaleza humana porque soy humano. Somos así. Somos así. Entonces, no juzgues. Uno solo es el dador de la ley, que puede salvar y perder. ¿Se dan cuenta? Yo no condeno gente. No, te vas a ir al infierno. ¿Tú quién eres para que juzgues a otro? Juicio, juicio. Y nos volvemos enjuiciadores y después hacemos de eso un deporte. 1 Samuel 16:7. Aquí sí los pillé. Vamos a dar un poquito más de tiempo. Voy a aprovechar de tomar agua porque ahí se va a demorar un poco más en encontrar a Samuel. Ya, la historia, espero que la conozcan. El profeta Samuel, ya Saúl fue desechado, todavía no ha muerto, pero ya está desechado Saúl por causa de su desobediencia. Y Dios le dice a Samuel, déjate llorar. Es Dios. Levántate, toma aceite y anda donde yo te voy a mandar.
y lo manda a la casa de un personaje llamado Isaí. Y dice, ahí está el que yo voy a levantar como rey. El que yo voy a levantar como rey. ¿No es cierto? Y dice, vamos solamente al versículo 7. Bueno, la historia, usted léala, es súper ejemplificadora porque se presentan todos los hijos de Isaí y Samuel se empezaba a inclinar por uno, por otro, porque los veía más maceteados, más esto, y de repente dice, ninguno es. Y dice, pero ¿cómo el Señor no se puede haber equivocado? Y le pregunta, ¿tú tienes más hijos? Sí. Ah. Y Jehová respondió a Samuel, 16:7. Dios le da una lección a Samuel y nos la da a nosotros también. Aparece David y no tenía las características físicas supuestas. Recuerde que Samuel tenía todavía en mente a Saúl. Y Saúl dice que era un hombre alto, de hombros anchos, ¿no es cierto? De bonito parecer. Y David no era eso. Era de bonito parecer, pero era un niñito. No, pues chique, ¿qué hace este cabrón? Y Jehová respondió a Samuel, no mires a su parecer ni a lo grande de su estatura, porque yo lo desecho. No desecha a alguien que por sí tenga alto y entonces Dios no quiere a los altos y Dios es chico. No. Desecha lo que está por fuera. Eso es lo que está diciendo. Y Jehová, no mires a su parecer ni a lo grande de su estatura, porque yo lo desecho. Porque Jehová no mira lo que mira el hombre. Pues el hombre mira lo que está delante de sus ojos, pero Jehová mira el corazón. Solo Dios conoce el corazón. No debemos juzgar intenciones. Aunque tengamos sospechas muy ciertas, pero no nos acostumbremos a juzgar intenciones, porque vivimos sospechando de la gente. Sospechando. ¿Sabes qué? Yo prefiero pasar por que sospechar de la gente. Y alguien dice, pero ¿cómo? Si estaba de cajón. Sí, pero dijo que no. Y yo le creí que no. ¿Me entiendes? Y ha pasado, y pasa. Y muchas veces sí, no, y ahora me arrepiento y nunca más. Ya, ok, te creo. Eso no significa que no haya consecuencias de eso. Por supuesto, porque una persona que permanentemente está en ese ejercicio, obviamente debe tener un tratamiento de disciplina, en amor, y no lo puedo poner a cargo de otra cosa. Pero no estoy aquí para crucificar a nadie, ni siquiera a la gente del mundo. Porque quién sabe si ese que hoy día yo lo estoy criticando y todo, después se convierte en mi hermano. Imagínate ese político que tú aborreces y esa cuestión y todo, y de repente se convierte. Ten cuidado porque Dios es soberano y nunca deja de sorprendernos. Nunca. Nunca. Primera de Corintios 4. Ya vamos terminando. Versículo 3. Sí, versículo 3 al 5. Yo en muy poco tengo el ser juzgado por vosotros, o por un tribunal humano, y ni aun yo me juzgo a mí mismo. Eso pareciera que Pablo es como un soberbio, pero no está diciendo eso. Dice que el juicio que ellos hagan, ¿no es cierto?, es su potestad, por así decirlo. Están equivocados. Pero si él piensa que yo soy así porque me ha juzgado por fuera, bueno, ¿qué voy a hacer? O por un tribunal humano. Y Pablo pasó por tribunales humanos. Ni aun yo mismo, o yo me juzgo a mí mismo. ¿Por qué? Porque Dios es el que nos va a juzgar finalmente. Porque ni nosotros muchas veces sabemos las intenciones reales de nuestro corazón.
Así que no juzguéis nada antes de tiempo. ¿Ah? ¿Qué tal? Antes de tiempo. Entonces dice que va a haber un momento en que se va a dar a conocer esto. La verdadera intención, la razón. Pero para los que creen que va a ser pronto, hasta que venga el Señor. Hasta que venga el Señor. El cual aclarará también lo oculto de las tinieblas y manifestará las intenciones de los corazones. Y entonces cada uno recibirá la alabanza del Señor. Él, cuando venga, Él va a aclarar todas las cosas y va a juzgar con juicio justo todos los corazones. Va a decir todas las motivaciones. Carlos Flores, 5.000 sermones. Bien. 2.500 o 1.000 fueron para mi gloria, 4.000 para tu propia gloria. Te quisiste lucir esta cuestión. Pero el Señor se escucha. No, bueno, aquí se escucharon 1.000 nomás. Menos 4.000. Juan Pérez. No hay ningún Juan Pérez, ¿no? Ayudaste a estas personas, 25 personas ayudaste, 20 para la gloria tuya, 5. ¿O ustedes creen que vamos a ir 100 de 100? Ya vamos a ver el tribunal de Cristo. Lucho González, cantaste 25.000 alabanzas. 24.999, no, mentira. Fueron para tu gloria, una para mí. Porque no sabemos la motivación del corazón y hay que autoexaminarse permanentemente, que el Espíritu Santo no es. ¿Por qué estás diciéndole lo que le estás diciendo a esa persona? ¿Por qué quieres realmente llamarle la atención? ¿Realmente en amor quieres que cambie, quieres que mejore, quieres que no lo haga nunca más? ¿O quieres pegarle un mazazo por sí? ¿Se dan cuenta? No, si esta cuestión no es nada fácil, hermano, y por eso es que necesitamos permanentemente estarnos monitoreando. No dejemos de hacerlo. En vez de monitorear a otros, monitoreámonos nosotros. Y si nos monitoreamos, tenemos buenos monitoreadores, nos monitoreamos unos a otros. Eso no debe ser. O a un hermano, de verdad, ¿se me pasó la mano en esto? Sí, se te pasó. Voy a pedir perdón. Pero tener cuidado, porque no siempre la gente va a ser como yo quiero que se hagan las cosas. Es que a mí me gustaría, ya partimos mal. No significa que no tengamos forma de hacer las cosas, hasta en nuestras casas. Probablemente no todo lo que está en la casa nos agrada a todos. A lo mejor le agrada más a tu señora, a lo mejor le agrada más a tu esposa, le agrada más a los niños. ¿No es cierto? Entonces, tener cuidado con eso, hermano. Tener cuidado con eso, aún con los inconversos. Así que no juzguéis nada, versículo 5, antes de tiempo, hasta que venga el Señor, el cual aclarará también lo oculto de las tinieblas y manifestará las intenciones de los corazones, y entonces cada uno recibirá su alabanza de Dios. Esto lo vamos a ver más in extenso cuando volvemos a Romanos 14. Analicemos el versículo 10 que habla del tribunal de Cristo. Y la palabra tribunal ahí es la palabra bema. La verdad que la traducción más exacta sería como un podio, donde Dios va a entregar coronas a cada uno de nosotros. ¿Ya? Ese es el punto. No es un tribunal de juicio, de salvación o perdición. Ya somos todos salvos. El Señor va a hacer cuentas con nosotros. Va a hacer cuentas con nosotros. Entonces, por eso dice, cuando Él venga, Él va a aclarar las cosas. Pero, oh gran milagro, como vamos a estar todos con cuerpo glorificado allá arriba y no va a haber pecado ninguno de nosotros, no nos vamos a morder, ni a atacar, ni ninguno. Yo sabía que ni vamos a saltar. No va a pasar eso. Porque imagínense que hiciera el tribunal ahora. Queda la crima. No queda ninguno de nosotros en pie. Tiene que ser allá arriba. Lo mismo que los tesoros que Él tiene guardado allá arriba, nos lo va a dar allá arriba. Imagínate que nos da acá. Si sacamos el 10% va a ser pura tontera. Ni a la iglesia le dimos un poco. Renovamos esto, nos estiramos allá, nos arreglamos los dientes. Toda la cuestión y olvídate. Hasta yo me compré un televisor más grande. Entonces, no nos dan los tesoros ni acá, ni el juicio va a ser allá.
donde no va a haber pecado en nosotros, porque nuestra condición pecaminosa nos arrastra a esto y tenemos que luchar. Esta es la lucha espiritual. Esta es la lucha más grande espiritual que tenemos nosotros, en que nuestra naturaleza carnal nos tira y nos tira, pero mayor es el que está en nosotros. Entonces tiene que tirar para el otro lado. Amén. Nos ponemos de pie para orar. Padre amado, te damos gracias esta mañana. Señor, y al escudriñar esta palabra que realmente toca nuestra vida, nuestro corazón, nuestra mente, nuestros pensamientos. ¿Cuánto necesitamos monitorearnos cada día, Señor? Como decía David, examíname, Padre, y ve si hay en mí camino de perversión. De hecho, siempre lo hay, Señor. Lo que pasa es que a veces está tan oculto que yo no lo veo, Padre, pero tú que lo ves todo, sacarás a la luz eso, porque quieres hacer esa obra en nosotros, Padre. Gracias, Señor amado, por tu palabra. En el nombre de Jesús. Amén.